La situación en Gaza con los civiles palestinos es tan grave que ni Washington ha podido pasarla por debajo de la mesa. En el Departamento de Estado no se han hecho de la vista gorda. Sus empleados han emitido una carta criticando el apoyo desmedido de Joe Biden a Tel Aviv y un alto funcionario renunció por la misma razón. Y ahora el portavoz ha tenido que reconocer que la cifra de inocentes aniquilados es grosera, si bien dijo no poder precisar la cantidad exacta. No obstante, en Gaza sí que lo saben y se lo han hecho ver enseguida. Son al menos más de 11.240 personas, de las que unos 4.630 eran niños. ¿Seguirá la potencia del norte permitiendo a Benjamín Netanyahu actuar a sus anchas? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En horas recientes trascendió una contundente carta. Más de 100 empleados del Departamento de Estado y otras instancias gubernamentales de la potencia del norte rechazaron el curso que ha tomado el apoyo incondicional de Joe Biden al premier israelí Benjamín Netanyahu. No es cualquier cosa, se trata de la instancia que coordina la política exterior de la Casa Blanca. Unas semanas antes, el director de la Oficina Estatal de Asuntos Político-Militares, Josh Paul, renunció públicamente y advirtió que el país está repitiendo los mismos errores cometidos en las últimas décadas al apoyar ciegamente al socio israelí. Las cosas en la oficina del secretario de Estado, Antony Blinken, no se están desarrollando como esperaría el despacho Oval, y ahora ha sido el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, quien ha dejado en evidencia el comportamiento de Tel Aviv. De hecho, dijo que su país no puede proporcionar una evaluación precisa del número de bajas en el conflicto palestino-israelí, pero sí que admitió que han fallecido demasiados civiles palestinos. Puede que no sepamos con precisión, pero sabemos que demasiados civiles palestinos inocentes han sido eliminados, así expresó textualmente Miller en una rueda de prensa. No obstante, la oficina de medios de Gaza sí que lleva la cuenta. En los ataques de Benjamín Netanyahu en la franja han perecido 11.240 personas, de las cuales un total de 4.630 fueron niños, y Naciones Unidas respaldó el conteo. En un comunicado, el organismo multilateral señaló que las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud palestino en Gaza han demostrado ser consistentemente creíbles, tanto ahora como en el pasado, por lo que no ve ninguna razón para cuestionarlas. Además, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo la semana pasada que el número de civiles aniquilados indica que algo claramente anda muy mal con las operaciones militares de Netanyahu, quien ha alegado que sus objetivos son bases de Hamás, aunque la realidad lo desmiente, como cuando arremetió contra los hospitales y campamentos de desplazados. La situación se ha vuelto tan crítica que los medios hegemónicos occidentales no han podido obviarla. Por ejemplo, el medio español Público debió replicar datos suministrados por la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la Media Luna Roja e incluso por mandatarios como el brasileño Lula da Silva. Los tanques desplegados por Netanyahu cercan hospitales y campos de refugiados y no distinguen entre milicianos y civiles, o si estos son personal sanitario o pacientes. El medio digital español habla de un asedio del ejército de Benjamín Netanyahu en el hospital de Al-Shifa, que contempló el corte del combustible necesario para poner en marcha esas instalaciones, lo que está causando el deceso de muchos pacientes. Si antes eran los misiles los que amenazaban al hospital, ahora quienes aprietan el cerco son los tanques y la infantería, con francotiradores disparando contra quienes intentan abandonar el centro, así relató el portal web Público, que añadió que la excusa de los acosadores es que este centro sirve de tapadero de los túneles desplegados por Hamás en el norte de Gaza. Pero el propio Joe Biden exigió la protección del hospital Al-Shifa de Gaza desde que las autoridades de la franja advirtieron que el centro médico enfrenta una situación crítica debido al asedio. La agencia de noticias EFE reportó que el inquilino de la Casa Blanca señaló que envió un mensaje a las autoridades de Israel. Carente de contundencia, les expresó su esperanza de que haya menos acciones intrusivas en los hospitales y aseguró que siguen las conversaciones para lograr una pausa humanitaria en los combates y la liberación de prisioneros de Hamás en un proceso en el que está mediando Qatar. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, añadió en otra comparecencia ante la prensa que el gobierno de Netanyahu dijo a Estados Unidos que está preparado para suministrar combustible a los hospitales para que puedan seguir funcionando.
Ello ocurrió luego de que el Departamento de Estado se comunicara con Tel Aviv. Los hospitales deberían protegerse y ser capaces de funcionar para que se pueda ofrecer cuidado médico a los pacientes y se debe poder evacuar de forma segura a los enfermos de un hospital a otro en caso de que sea necesario, dijo Sullivan. La pérdida de una vida civil inocente, según el asesor, es una tragedia, pero inmediatamente recalcó la narrativa israelí. Se está lidiando con una organización extremista que toma a civiles como rehenes, incluidos niños, que usa a civiles como escudos humanos y a la infraestructura civil como los hospitales. Pero eso justifica que el ejército de Netanyahu abra fuego indiscriminadamente. Enseguida matizó el funcionario. Tel Aviv tiene que afrontar eso sin querer lanzar ataques contra hospitales que podrían poner en fuego cruzado a inocentes. El caso es que mientras los funcionarios de los gobiernos implicados hablan, el tiempo corre en contra de los civiles palestinos. El Ministerio de Sanidad de Gaza advirtió que el hospital de Al-Shifa, el principal de la franja, enfrenta una situación crítica, que al menos 32 de sus pacientes han fallecido en las últimas 48 horas debido a los cortes de electricidad. Netanyahu insiste en justificar los ataques a hospitales o ambulancias, asegurando que jamás se sirve de esas estructuras para operar. También alega que en el subsuelo del hospital Al-Shifa está albergado un centro de mando del grupo, aunque de ello no ha presentado pruebas. Mientras tanto, los medios de la hegemonía comunicacional occidental tampoco han podido ocultar que van al menos 31 periodistas palestinos y un periodista libanés aniquilados desde que comenzaron las hostilidades. Era gente que trataba de documentar lo que ocurre en la zona, según informó el Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York. ¿Es acaso un intento de acallar las voces críticas al despliegue de Netanyahu? No obstante, desde que inició el conflicto, son muchos los que han expuesto el dispositivo del primer ministro. Por ejemplo, China. Sus autoridades dijeron a mediados de octubre que el jefe de gobierno israelí estaba actuando más allá del ámbito de la defensa propia. Según el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, las partes no deberían tomar ninguna medida que escale la situación y deben volver a la mesa de negociaciones lo antes posible. Sin embargo, esta posición, con la que coinciden Rusia, Turquía, Brasil, Sudáfrica, India y otros países, ha sido ignorada hasta el momento. El propio gobierno palestino acusó a Netanyahu de usar la excusa de la defensa propia para aplicar sus planes colonialistas y socavar cualquier oportunidad de aplicar la solución de dos estados, a la que insta la comunidad internacional. Asimismo, recalcó que con sus ataques contra civiles desarmados, el premier también está bombardeando el derecho internacional y los principios sobre derechos humanos y demonizando al pueblo palestino y su causa, y señaló que la mayor destrucción la han experimentado los civiles. Al respecto resaltó, entre los lugares bombardeados hay iglesias, mezquitas, hospitales, escuelas, viviendas, centros educativos, instituciones culturales y oficinas de medios de comunicación. Ninguno de ellos pertenecen a Hamás. En su lugar, asegura que registran robos de tierra, construcción de más asentamientos y carreteras israelíes y las actividades de colonos y su extremismo contra ciudadanos palestinos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.